1 o 2 minutos más y vamos empezando porque, bueno, también hay que premiar a los que cumplen con el horario. A la puntualidad. Bueno, buenas tardes a todos, un gusto verlos presentes en esta actividad. Tenemos el honor hoy de recibir en nuestra casa al doctor Jorge Raúl de Miguel, que fue docente titular de la Cátedra de Introducción a la Filosofía A hasta hace muy poquitito, hasta principios de este año. Bueno, nos llevamos personalmente yo, que soy docente de esa cátedra, me llevo muchísima enseñanza. Ahí está Andrea saludando, también docente de la casa, gracias por estar presente. Sí. Como les contaba, el doctor es ex titular de la Cátedra de Introducción a la Filosofía A, doctor en filosofía, y hoy viene a compartirnos una charla muy interesante. Muchas gracias, Jorge, por estar presente hoy, y a todos los asistentes. No sé si querés esperar unos minutitos o querés avanzar. Un par de minutos empezamos. Solamente, bueno, quiero saludarlos a todas y a todos, que para mí es un gusto estar en una actividad para la Facultad de Derecho, que fue mi casa y lo sigue siendo durante 40 años, pero yo sé que aquí se está conectando gente que no es de la universidad, así que en realidad esta es una actividad que lleva a nuestra tarea más allá de los marcos de la facultad. Bueno, en cualquier caso es un gusto, y bueno, esperamos repetirlo en el futuro. En la medida que las posibilidades aparezcan, yo siempre estaré dispuesto. Esta misma actividad está pensada como, vamos a decir así, introducción a otra que habrá en el futuro, que ya les voy a decir. De manera que, bueno, te agradezco, Evelyn, tus palabras para que la gente que aún no me conoce, me conozca. Me parece, bueno, ya somos unos cuantos, puedo ir comentando por lo menos algunas cuestiones aclaratorias, inmediatamente después voy a poner el PowerPoint. Espero que funcione el compartir pantalla, pero el PowerPoint lo tengo abierto, hice todo lo que hay que hacer para que aparezca. Vamos a ver. Las aclaraciones son, bueno, podrían ser estas dos. Se trata de conectar la ética y la política como disciplinas filosóficas. Ambas son disciplinas filosóficas. Es cierto que la política, una parte de los fenómenos que trataron los filósofos hasta el siglo XVIII más o menos, una parte de esos fenómenos ha pasado a la ciencia política y a la sociología política, por ejemplo, pero la filosofía política ha quedado de todos modos como una disciplina normativa, ¿no?, que hace un enfoque diferente de los fenómenos. Respecto de la ética, ha permanecido como disciplina filosófica y se puede decir que es hoy, si se quiere, la disciplina más exitosa en cantidad de cultores, ¿no?, de filósofos dispuestos a pensarla, y ha obtenido un gran impulso en las últimas décadas a través de la bioética, ¿no? De manera que lo que quiero hacer no es conectar la ética y la filosofía y la política como, podemos decir así, comportamientos prácticos, sino como disciplina filosófica, que tienen que ver con esos comportamientos prácticos, sin lugar a dudas, pero vamos a permanecer, aunque recurramos a veces a ciertos contextos y a ciertos fenómenos que pueden explicar, vamos a permanecer en el ámbito de las disciplinas filosóficas. Y ahora la segunda aclaración, que un poco es la razón de ser de la charla, ¿no? Porque si es por marcar la vinculación, bueno, la historia de la filosofía muestra esa vinculación. Pero
yo quiero usar esta charla como introducción a una actividad que tal vez pueda concretarse el año próximo, que está pensada como una actividad de posgrado, sobre los fundamentos éticos de la democracia, sobre la base de autores más contemporáneos que los que vamos a ver ahora, de Kant para adelante. Entonces esta sería la historia anterior, la historia del pensamiento en materia de ética y política anterior a lo que queremos hacer luego, a partir del año próximo, retrocediendo hasta Kant, no más, pero bueno, ya para el nivel de posgrado. También podría pensarse alguna actividad como esta, donde aparezcan las líneas fundamentales de ese curso, o por lo menos de ese enfoque que tenemos pensado, y bueno, que sea ese sí una continuación directa de esta charla, ¿no? Bueno, esas son las aclaraciones que quería hacer, y ahora vamos a compartir pantalla. Acá está. Bueno, supongo que se está viendo. Sí, Si se ve bien. me dicen. Se ve bien. Bien. Perfecto, Jorge. Bueno, muy bien. Bueno, ahí está el título vamos a la segunda. A ver, ahí está. Bueno, aquí hay una pequeña introducción para fijar precisiones terminológicas, ¿no? Ética o filosofía moral, también se llama filosofía moral. Ahora, ¿de qué se ocupa la ética, o de qué se ha ocupado siempre y se sigue ocupando ahora, a pesar de que, bueno, como en todos los conceptos filosóficos, no es posible definirlos de una vez y para siempre? Porque lo propio de la filosofía es una suerte de conglomerado de perspectivas, de manera que la ética, ya lo veremos hoy, para los clásicos no es exactamente lo mismo que para los modernos, ni tampoco para los contemporáneos. Se ha ido recortando su campo. Pero bueno, en líneas generales, en filosofía, cuando hablamos de ética, nos estamos refiriendo a una disciplina que estudia el comportamiento moral práctico, estudia la moral efectivamente existente. Ahora, fenómenos morales no son cualquier fenómeno. Podemos decir que, brevemente, que corresponden a relación con otros. O sea, la acción moral es una acción interpersonal. Si bien en la antigüedad los pensadores tematizaron acerca, por ejemplo, de los deberes para uno mismo, ¿no? Los deberes del alma para sí misma, hoy ya se entiende que el fenómeno moral está siempre en relación con otro, y en todo caso como reflejo puede aparecer el deber para uno mismo, ¿no? Entonces, ahora, esa relación interpersonal es desde el punto de vista de lo que debemos hacer, no de lo que hacemos respecto de otros, sino de lo que debemos hacer. Y en cuanto a las normas morales, porque es lo que debemos hacer según normas morales, ¿no? Ahora, las normas morales están las efectivamente existentes en una comunidad, hasta puede ser en una asociación, ¿no? En un país, en un grupo de países. Bueno, esas son las morales positivas. Pero de lo que se trata es de someter a crítica esas morales positivas, por lo tanto nos enfocamos en una moralidad crítica. Y esta puede ser definida como un conjunto de principios y normas públicamente reconocidos como válidos para todos. Y ahí puse como pregunta, ¿universalmente válidos? Bueno, esta es otra, tiene que ver, pero no necesariamente tienen que ser normas universalmente válidas para toda la humanidad en un momento dado. O
sino es muy importante que se refiera a reglas reconocidas públicamente, así sea en una comunidad, en un país, ¿no? O en un grupo de países que comparten una misma cultura, ¿no? Y por último, la moralidad crítica entonces no es la mera descripción de las normas y comportamientos efectivamente existentes, sino su evaluación crítica, ¿eh? Y entonces caben preguntas por la validez de esas normas y los criterios para juzgar las acciones, ¿eh? Entonces, ahí tenemos qué tipo de fenómenos y cuál es el enfoque de la ética filosófica. Esto más o menos también hoy es así. Bueno, pasamos a la relación entre ética y política en la filosofía antigua, y se me ha ocurrido que tenemos que decir algo de la polis, que se traduce como ciudad. Otros ponen la ciudad-estado, la ciudad-estado antigua, esa ciudad pequeña entre comillas, porque algunas de las que tenemos registros eran muy populosas. Atenas era muy populosa, se calcula más de 300.000 habitantes, que era muchísimo para la antigüedad, ¿no? Bueno, pero la definición de polis es muy importante para estas cuestiones. Por esto que pongo de entrada, la polis precedió a la filosofía. Antes de que aparecieran los primeros filósofos, en el siglo VI antes de Cristo, en el Asia Menor, en una ciudad llamada Mileto, ya había ciudades. Ahora, ciudad no es polis, no es cualquier asociación de personas. Por empezar, tiene que haber una disposición territorial. Lo que caracterizó a las primeras ciudades fue la unificación del campo y la ciudad. Estamos ante sociedades agrarias donde la producción se localiza en el campo y las familias viven donde producen. Ahora, toda la otra parte, el comercio y la administración, estaba separada y en cierto modo no tenía demasiada relación hasta que aparece esta idea de que todo puede estar en una polis, ¿eh? La unificación entonces de campo y ciudad territorialmente hablando. Y el segundo elemento muy importante en este sentido es la codificación de las leyes. Y acá viene una cuestión decisiva para cómo se constituyó después el pensamiento moral. Lo he titulado del prederecho al Estado de Derecho, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el derecho, o sea, las normas públicas y escritas, definieron lo que es una polis. O sea, ciudad o asociación política no es cualquier asociación en la que haya mando y obediencia, porque mando y obediencia hubo siempre, y había desde mucho tiempo antes que lo que yo estoy marcando aquí. Y tal vez desde que existieron los primeros hombres sobre la tierra, empezó a darse ese fenómeno. Pero eso no es política. Política supone que haya ciudadanos que no sean simplemente, podemos decir así, súbditos del monarca o del poder de turno. Pueden no ser un solo gobernante. Entonces, para que esa transición se diera entre el dominio del monarca sobre una gran cantidad de personas, alojadas por lo general en tierras cercanas al palacio, constituyendo una relación privada, para que esa relación se transforme en relación política, fue decisivo el aporte de las normas públicas y escritas, porque de esa manera la justicia quedó sustraída al poder del monarca y se convirtió en una cuestión de los ciudadanos. Por supuesto, en un proceso,
en un proceso. Las normas públicas, ¿por qué? Porque abandonaron el secreto del palacio, con lo cual las razones por las cuales aparecen esas normas y por las cuales debemos obedecerlas se hacen claras y no una posesión del monarca caprichosa, y escritas fue un aporte todavía más importante porque permitió a los ciudadanos conocer sus derechos para poder exigirlos. Además, esas normas públicas definieron al ciudadano, al extranjero y al esclavo. Los integrantes de la sociedad en ciernes de ese momento. Por ejemplo, Hannah Arendt, la filósofa alemana del siglo XX, afirma que la ley en estos tiempos, la ley de la época de transición, antes de que aparecieran las ciudades, delimitó el espacio político. Es decir, para que haya polis tiene que haber un espacio político, constituido por ciudadanos y regido por el derecho. De manera que la ley abrió un espacio político. En la medida que se dice, solo pueden participar los ciudadanos libres, bueno, ahí está delimitado el espacio de la polis. No pueden participar los extranjeros, salvo que se les otorgue esa posibilidad, y tampoco los esclavos porque no son libres. Ahí queda delimitado el espacio político. Entonces, esa polis así existió antes de la filosofía, en los siglos VIII y VII y en el VI, en varias regiones de Grecia de la época. La actitud del filósofo frente a esa polis fue ambigua, fue muy ambigua, y osciló entre el secretismo de algunas escuelas como la pitagórica y la participación en el ágora. Eso, en el ágora, en la plaza pública, quiere decir, eso dividió mucho las aguas, porque el ámbito de la política, de la polis, era la discusión pública y sobre las cuestiones comunes, obviamente, y el ámbito de la filosofía era toda la dimensión de la realidad que se pudiera pensar, y especialmente tratando de diferenciarse del mito. Entonces eso generó esa actitud que después estuvo coronada por el juicio y la condena a Sócrates, ¿no?, que había tenido alguna participación política, y la subsecuente retracción de Platón respecto de las cuestiones de la ciudad. Pero bueno, eso es, de todos modos, la posición de los primeros filósofos frente a este fenómeno nuevo. Y ahora sí pasamos a ver el desarrollo de la teoría moral clásica. Bueno, se conviene en poner a Sócrates como el iniciador de la ética, pero Sócrates discutía con un grupo de pensadores muy heterogéneos llamados sofistas, que habían hecho una contribución a la ética política, y por eso los he puesto ahí. Estamos en el siglo V a.C., la época de esplendor y caída de Atenas. La sofística por la enseñanza de la virtud cívica, ¿no? Aparece la ética del ciudadano, eso es la ética cívica, por oposición a la moral privada. Es decir, la enseñanza de la virtud cívica supone enfrentar las enseñanzas que en las familias se hacían sobre problemas morales. La educación, hasta bien entrado el siglo V, en Atenas, estaba en manos de las familias. Y por supuesto las familias pudientes eran las que tenían las mayores posibilidades de educar a sus hijos. Pero aparece esta idea de la obligación de educar
al ciudadano para la vida en la polis. O sea que hay una educación cívica específica que conecta la ética privada o enseñada privadamente con la ética de la ciudad. Sócrates, bueno, sí, iniciador de la ética desde el punto de vista que establece el principio de que es necesario conocer previamente la virtud para poder desarrollarla. Podemos hacer ejemplo. Para ser justo es necesario conocer previamente la virtud de la justicia. Y eso se le llamó el intelectualismo ético, que sería la primera corriente explícita de teoría moral. Entonces, frente al relativismo ético de los sofistas, que consideraban que la moral se agotaba en los marcos de una ciudad, bueno, Sócrates reivindica una suerte de moral universal. Poco es lo que podemos avanzar a este respecto, porque de Sócrates no hay testimonios escritos directos de él, ¿no? Lo sabemos, sus ideas se conocen por sus discípulos, ¿no? Pero en principio opone una ética basada en el conocimiento, no una ética basada en la costumbre o las convenciones propias de una ciudad, ¿no? Bueno, ahí hay unas consecuencias, ¿no? Que el hombre que obra mal es un ignorante del bien y por lo tanto no puede ser castigado, porque ignora el bien, ¿no? Ahora, ya con Platón, en el siglo IV, la ética adquiere una vinculación directa con la polis, especialmente en la famosa división, o a través de la famosa división tripartita del alma y su simetría con la división tripartita de la ciudad. Entonces ya Platón plantea una suerte de naturaleza dual del hombre. Su alma tiene una parte divina, que es la razón, que está aprisionada en un cuerpo, que es la sede de las pasiones. Entonces, el conocimiento y la virtud moral consisten en liberar el alma del cuerpo, hacer que predomine la razón significa liberar al alma del cuerpo. Bajo la idea de que el orden universal depende del bien. Y bien incluye la idea de bien moral, pero es fundamentalmente la idea de que cada cosa y cada ser debe cumplir debidamente su función. O sea, es una suerte de idea ordenadora que no fue creada por los hombres, ni depende de nuestra voluntad, y es la que ordena todas las cosas, ¿no? Es el bien moral, pero es más que el bien moral. De todos modos, ese orden natural, como pongo allí, es un orden moral, ¿no? Explícitamente. Por eso el nombre filosofía, porque era necesario amar la sabiduría en la medida que el alma no encuentra en las cosas del mundo la sabiduría, debe comprender que ella está fuera de las cosas del mundo. Bueno, no, obviamente no se trata de otro mundo, pero sí de una realidad ideal, verdadera, en donde, a partir de la cual se explican las cosas con las que nos enfrentamos en la vida. Entonces, simetría entre el alma y la polis, de manera que la parte racional del alma y la parte racional de la polis conduzcan a las partes irracionales. O sea, la ciudad justa coincide con el alma justa. ¿Cuál es la parte racional en la ciudad? El gobernante. Entonces, ahí teoriza Platón de que el gobernante más legítimo es el filósofo, porque es aquel que comprende que la verdadera realidad no está constituida por las cosas particulares con las que tomamos contacto.
De modo que ética y política justa coinciden. Y alma y polis participan del orden moral natural. El alma es una especie de microcosmos, ¿eh? En pequeño reproduce el orden del universo. Claro, no ignora Platón que el alma humana contiene pasiones y que esas pasiones pueden frenar el camino de la razón o desviarlo. Bueno, por eso mismo, para el hombre, la unión entre su alma y el universo es un problema moral. Es un problema moral. Podemos decir, bueno, el resto de los seres, animales, plantas, cumplen la función que le corresponde, sin que exista nada en ellos que contraríe el orden natural. Pero en el hombre sí existen las pasiones, y esas pasiones contrarían el orden natural si gobiernan el alma y la ciudad. Bueno, pasamos de Platón a Aristóteles, también siglo IV antes de Cristo. En Aristóteles encontramos la teoría moral más desarrollada de la antigüedad, que tuvo una influencia importantísima en el pensamiento posterior, tanto el helenístico romano como el cristiano y medieval, ¿no? La obra paradigmática en este sentido es la Ética Nicómaco, también está la Ética Eudemo, o sea, los nombres de los hijos de Aristóteles, pero la Ética Nicómaco contiene el desarrollo más pormenorizado y más elevado. Y aquí Aristóteles introduce la idea de que el bien supremo, la felicidad, bueno, le llama eudemonía y se ha traducido como felicidad, con la necesidad de aclarar que no es la felicidad como la entendemos hoy, individual, o según los criterios que cada uno le quiera poner, sino es el fin de la naturaleza humana. O sea, el bien coincide con el fin, ¿no? Y luego el fin de la polis es la vida moralmente buena. El fin de la polis es la vida moralmente buena. Bueno, veamos estos dos puntos. Bien, para entender el planteo de Aristóteles hay que decir esto: los distintos tipos de seres, hombres, animales, plantas, minerales, tienen un bien propio de su naturaleza. Su fin es desarrollarlo, realizarse, digamos así. En el caso del hombre, su alma contiene el conflicto de la razón, que es su bien propio, con las pasiones, que no son propias de los hombres, sino que son propias de los animales. O sea, nosotros compartimos con los animales en nuestra alma las pasiones, pero no como bienes propios. El bien propio humano que no comparte con ningún otro ser es la razón. Por lo tanto, el desarrollo del ser humano es el desarrollo de la razón, a través del desarrollo de la razón. Pero como el desarrollo de la razón no es posible sin el conflicto con las pasiones, el fin del hombre es moral. El fin del hombre es una realización moral, no simplemente una realización de su ser, sino una realización moral. Otra idea interesante de Aristóteles es que la formación del carácter moral individual se da en el contexto del etos de la ciudad, del conjunto de tradiciones y costumbres y creencias morales de una ciudad. Ética es también carácter. Ética viene de etos, pero también viene de carácter. Esos dos ámbitos, o sea, enfoca tanto lo individual como lo que es compartido con otros ciudadanos, ¿no? Y respecto de su distinción de virtudes,
intelectuales y morales o éticas, interesa ver cómo define las virtudes éticas, porque son las virtudes de la convivencia, aquellas que se logran viviendo con otros. Las intelectuales las pone Aristóteles como virtudes que se pueden lograr en el aislamiento de quien aprende, y en última instancia de un sabio. Pero las virtudes éticas requieren para su realización de la convivencia con otros. Y dice, son un hábito, ahí está lo de ethos, ¿no? Son un hábito, es un comportamiento repetido, o sea, un acto es virtuoso no porque se haga excepcionalmente, sino porque es un hábito en esa persona, ¿no? Según el juicio del hombre prudente, y el hombre prudente es ese que es capaz de sopesar las circunstancias y decidir en cada momento lo mejor o lo que corresponde a la virtud, ¿no? Todo esto indica que Aristóteles se separa de la tesis socrática de que basta el conocimiento de la virtud, ¿no? Además del conocimiento de la virtud es necesario elegirla, ¿no? Y transformarla en un hábito. Bien, veamos otros aportes de Aristóteles. Esto que he dicho hasta ahora, que tiene que ver más con la ética Nicómaco, con la formación del carácter y de las virtudes en una persona individual, se complementa de una manera explícita, dicho por el propio Aristóteles, con la política. Porque la polis es el ámbito más perfecto para el desarrollo de las virtudes éticas. O sea, si bien las virtudes éticas se desarrollan en la convivencia, esa convivencia puede ser una casa, puede ser un conjunto de casas llamada aldea, ¿no? Pero esas organizaciones no son todavía autosuficientes, no tienen todos los elementos para que el hombre alcance su naturaleza moral, ¿no? Por eso dice Aristóteles, el hombre es un animal político. Veamos Ética Nicómaco, y he puesto 10.9, porque es el libro 10º, capítulo 9, es exactamente lo último que dice en la Ética Nicómaco. Lo último que dice. Y ahí, en ese último capítulo, presenta las leyes como las grandes educadoras de una ciudad. Escritas o no escritas, regulan la educación y las costumbres. Ya Sócrates lo había puesto de manifiesto y ya venía de pensadores anteriores, ya en el siglo V había habido grandes legisladores en Atenas y en otras ciudades. De manera que no era un descubrimiento de Aristóteles, pero sí se ascribía la idea de que las leyes son educadoras en una ciudad. Porque expresan la prudencia, la racionalidad. Cuando se discute una ley se intercambian argumentos y el resultado es una especie de razón compartida, ¿no? En otra parte de la política dice, es la razón desprovista de pasiones, como si en ese intercambio argumental fuera prevaleciendo poco a poco las buenas razones y quedando de lado las pasiones. Entonces dice, la filosofía de las cosas humanas, o sea, la filosofía moral, debe ser completada por la ciencia de la legislación, que es la política. Ahí está clarito, final de la Ética Nicómaco. Y dice, bueno, a partir de ahora veremos eso. Entonces, el libro La Política es claramente para Aristóteles una continuación de su teoría moral. Y en la política, en el primer libro y en el tercero, cito tal vez lo más importante que nos interesa, Aristóteles comienza diciendo que toda comunidad humana se forma con vistas de un bien. De todas esas comunidades humanas, la polis es la comunidad principal porque se ocupa del bien más importante, que es el bien moral.
Esto es de las primeras cosas que dice en la política, ¿no? Y bueno, queda claro que la polis es natural, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que está presupuesta en la constitución de la casa y es su fin, ¿no? Y que la naturaleza es fin, ¿no? Y que la polis es un organismo. Bueno, veamos esto. La polis es un organismo significa que es la unidad de todas las otras comunidades más pequeñas, pero que funciona como un organismo. Digamos, pensemos en nuestro organismo y qué hacemos si queremos conocer una parte de él. Supongamos, no sé, el proceso digestivo. Bueno, estudiaremos los órganos que intervienen. Ahora, para estudiar esos órganos, partimos de la función que cumplen, que es distinta de otras funciones, de otros órganos del organismo. Bueno, aquí sería exactamente lo mismo. La polis es la que contiene al resto, pero el resto funciona para la polis, ¿no? Entonces, ya en la casa, dice Aristóteles, está presupuesta la polis. Es como si la ciudad tirara desde adelante, porque en realidad la naturaleza para Aristóteles no es algo que ya se tiene, sino es el fin de todos los seres, y eso mismo aplica para las organizaciones humanas. Es el fin, realizarse como tales, es el fin de su naturaleza. Bien, ahora la polis tiene como fin, esto lo dice en el libro tercero de la política, la vida buena, que quiere decir la vida moralmente buena. Ahí discute otros fines que otros pensadores planteaban para la polis. Por ejemplo, que la polis sirve para la defensa. Eso no hay duda. O sea, las ciudades mejoraron la defensa porque los campos estaban abiertos a la invasión de fuerzas enemigas, de manera que la ciudad, con sus murallas y con sus ejércitos, podían defender mejor la producción de la región. También intereses económicos, porque se constituía un mercado comercial mucho más potente, y también, podemos decir, para el derecho, para la defensa de los derechos individuales, que ya era una de las cuestiones debatidas como fin de la polis. Digamos, la gente puede defender mejor sus derechos en la medida que hay polis. Bueno, Aristóteles dice que todos esos fines son necesarios, pero aun cuando existieran, no alcanzan para definir a una ciudad que solo está como una asociación moral y no una mera comunidad de intereses particulares. Y por último, respecto de Aristóteles y esta primera parte de la charla, lo de animal político, son politikon, dice Aristóteles, se traduce muchas veces como un animal social. Y algunos grandes traductores del griego antiguo ponen animal social, aclarando, siempre aclarando. A mi modo de ver es mucho mejor animal político porque rinde cuenta de cómo se entendía la asociación política en la época. No había una sociedad separada del Estado o distinguible del Estado como tenemos hoy. Digamos, las asociaciones posibles son la casa, el grupo de casas, la aldea, y luego el resto es polis. No hay una sociedad civil separada de la polis. De manera que el hombre sea un animal político quiere decir, para Aristóteles, un ser destinado por naturaleza a vivir en la polis. La razón es que es el logos, es esa especie de razón, de lenguaje, que nos permite distinguir entre bien, mal, justo e injusto.
la posesión de ese logos define al hombre como un animal político, porque le da el lenguaje apto para convivir con otros en una asociación. Por lo tanto, no es la polis una mera asociación, porque también muchas especies animales viven asociados y algunos con una asociación muy perfecta, pero no es polis, no es una asociación política, porque falta el lenguaje apto para hacer distinciones de tipo moral. En resumen, para Aristóteles, entonces, que la perspectiva más elevada de la antigüedad en esta cuestión de vincular ética y política, la vida moralmente buena solo es posible en la ciudad, es vida política. Es vida política. Bien. Yo creo que con esto ya podemos pasar a ver los cambios que introduce la modernidad, pero antes quisiera que me consultaran, porque puede haber dudas, cosas que quieran decir o preguntarme de esto que he dicho hasta ahora. Sí, más o menos ha quedado claro. Antes de ingresar a una parte un poquito más, a mi modo de ver, un poquito más difícil, pero que sobre la base de lo que hemos dicho, confío en que se va a poder entender. No tenemos ninguna pregunta en el chat, no sé si alguien quiere hacer alguna intervención o alguna... Sí, yo preferiría, porque no estoy viendo el chat, preferiría que lo digan. Salvo que vos veas el chat, Evelyn, porque hay gente que... No lo estoy viendo, pero no, ahí Andrea nos dice que está clarísimo. Claro. Gracias, ahí está, no sé si... Buenas tardes. Marilena no figura Repeto. Tu nombre. Hola. ¿Cómo estás? Sí, no figura, Marilena Repeto. Un gusto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola Jorge, ¿cómo te va? Supongo que ya no me verás mucho por la facultad o casi nada, pero bueno, de alguna manera... He vuelto. Primer año hemos vuelto, así que ahí, hoy estuve, sí. Sí. Bueno, pero a mí en medio de esto me jubilaron, así que se me sumaron 2 ausencias, digamos. La de la jubilación ya es más definitiva para el grado, por supuesto, en el grado, pero en este tipo de actividades, posgrado y todo eso estaré siempre que pueda, ¿no? Y que me inviten, porque no es cuestión tampoco de proponer y nada más, ¿no? Pero espero hacer contribuciones. Esperemos vernos el año que viene. Bien, entonces, ¿está todo claro hasta ahora? Hola, ¿qué tal? Para mí sí, quedó todo muy claro, gracias. Bien, bueno, se va a complicar un poquito, pero se pone un poquito mejor la cosa porque ya va a aparecer una perspectiva más cercana a cómo se piensa hoy la cosa. No todavía yo no voy a llegar hasta los pensadores contemporáneos, porque si no sería muy largo. Prefiero que todo esto que es la perspectiva clásica y de la primera modernidad quede clara, para entender después, en futuras actividades, la relación entre ética, filosofía moral y política democrática hoy. Bueno, voy a poner la revolución científica de los siglos XVI y XVII y su impacto en la filosofía moral y política, porque el impacto en la cultura moderna, en la ciencia, en el conocimiento, es conocido. Pero ese mismo impacto se extendió después a otros aspectos del pensamiento, y eso es lo que quiero reflejar ahora. Y cómo los teorizadores políticos de la modernidad estuvieron, digamos, directamente vinculados con esa revolución en el pensamiento y en la vida social que supuso el Renacimiento y el siglo XVII. Bueno, nueva visión de la naturaleza y de la ciencia, ¿no? Que eso es lo que habitualmente define a esta revolución científica, que condujo a una nueva perspectiva sobre la vida social. O sea, la vida práctica se transformó,
pero también se transformaron los pensamientos sobre esa vida práctica. La política se separa de la ética clásica. Bueno, se puede decir se separa de la ética, pero se corre el riesgo de entender a la política que se inaugura en el siglo XVI como inmoral o alejada de los cánones morales. No, esa no es la cuestión, porque además no era así, pero sí la nueva teoría política pretende autonomía respecto de la filosofía tradicional y particularmente de la filosofía moral tradicional. Se la piensa con el modelo de la ciencia físico-matemática moderna. ¿Cuál era ese modelo? Bueno, de un complejo de fenómenos mecánicos. Digo brevemente la distinción con la perspectiva clásica respecto de los fenómenos naturales. Otra vez, citamos a Aristóteles, que es la base de la ciencia antigua. La realidad para Aristóteles es un organismo y se explica según su finalidad. O sea, cada cosa cumple una función en el conjunto de lo real al tiempo que se realiza. O sea, una cosa se realiza y a la vez realiza el orden universal. Por lo tanto, hay fines de las cosas particulares y de nosotros los humanos y un fin de la realidad toda. Eso es lo que la ciencia físico-matemática del siglo XVII revierte. ¿Por qué? Porque los fenómenos ya no se entienden a partir de una finalidad que puedan tener, de una esencia que puedan tener, de un lugar que puedan tener en una realidad general, sino simplemente se explican a partir de otros fenómenos que los producen. Es decir, el encuentro de los fenómenos es lo que explica lo que se produce. Por eso, lo que se busca es la causa explicativa, no la esencia de la cosa. Es decir, lo que explica la dilatación de un cuerpo no es que en su esencia esté dilatarse, sino el calor que lo produce. Otro fenómeno que lo produce. Pero entonces, el cuerpo, si no aparece el calor, no se dilata. Lo mismo cuando se discutía en las escuelas medievales si el vino embriaga, si tiene en su esencia embriagar. Bueno, el vino no embriaga si no hay nadie que lo tome, si no hay un ser vivo que incorpore esa sustancia a su cuerpo. Como tal, no embriaga a nadie. De manera que la mirada es otra, ya no buscar en la esencia de cada cosa, que sería una perspectiva cualitativa, sino buscar el encuentro de los fenómenos desde un punto de vista mecánico. O sea, si aparece el calor, se producirá la dilatación de los cuerpos. Entonces, la investigación de la naturaleza es la investigación de esas relaciones causales que se elevan a leyes universales explicativas de los fenómenos. Entonces, la política, especialmente en algunos autores como Hobbes, se explica a partir de esos mismos principios mecanicistas. Pero aclaro que se instaura una nueva ética basada en la libertad individual. Entonces la política se separa de la ética clásica, pero aparece una nueva ética. Los problemas morales y la fe religiosa quedan confinados en la conciencia individual. Se separan del orden social y son pensados en el marco de la conciencia individual. Y agrego, el hombre moderno deviene interior, una penetrante observación de Hegel que define todo esto con una frase. Aparece la interioridad. El yo de Descartes,
separado de las cosas, con una naturaleza completamente diferente, en un enfoque que hubiera sido imposible entre los clásicos. No hay interioridad contra la exterioridad en la perspectiva clásica. Todo participa del mismo orden. Ahora aparece el hombre en su interioridad, ¿no? Y eso se va a ver en varios pensadores. De la bondad natural, porque los clásicos creían que los seres humanos éramos buenos, solamente que esas partes irracionales se interponían para impedir nuestra realización, pero si eso no ocurría, la naturaleza imponía su regla racional y éramos buenos. Ahora considerar el hombre como malo en distintos grados. El Maquiavelo del Príncipe explícitamente, la malignidad natural. En Hobbes puede decirse también, desde el punto de vista de que es un ser egoísta, bueno, también no se puede decir que ahí estamos ante un ser bueno. De la sociedad política como natural y moral, que era la perspectiva clásica, a la sociedad política como construcción artificial. Ahora, la sociedad política debe ser construida, es un artefacto, no es algo que recibimos como tendencia de la naturaleza. La consecuencia es que esa organización que va a aparecer no necesita que los ciudadanos sean buenos. Si recordamos la simetría del alma y la polis de Platón, la polis es justa en la medida que el alma de sus ciudadanos sea justa y armónica. O sea que la armonía de la ciudad está en relación directa con la armonía del alma de los ciudadanos. Bueno, ahora eso se quiebra. No es necesario que los ciudadanos sean buenos, sino hallar una técnica correcta de organización del Estado, que tiene por fin, no un fin moral necesariamente. Bueno, ejemplo, Maquiavelo, en El Príncipe, no tiene otra obra donde la perspectiva es un poco distinta. Los consejos al gobernante se basan en el conocimiento de las pasiones humanas, fíjense, y la experiencia histórica. Son las pasiones las que le marcan el camino al gobernante. Y lo peor que puede hacer es considerar que los hombres son buenos. Para no equivocarse, le dice Maquiavelo, piense que los hombres son malos, egoístas y buscan sus propios intereses. Entonces ahí se va a equivocar menos. Esto significa que Maquiavelo plantea la autonomía de la política respecto de una teoría moral, de la filosofía de las cosas humanas, como decía Aristóteles. Sus reglas no coinciden necesariamente como principios morales. Yo acá pongo esto porque esto no quiere decir que entonces el gobernante tiene que ser inmoral, pero fíjense, el gobernante está obligado, dice Maquiavelo, a usar medios inmorales para salvar al Estado de su desintegración. O sea, cuando está en juego la integridad del Estado, si es necesario tiene que recurrir a medios inmorales, pero no siempre, no siempre. Pero fíjense que ya los fines del Estado no son como eran antes. Cambia la problemática. En el pensamiento clásico, cómo dominar las pasiones humanas de modo que la vida política coincida con el orden natural racional, que es lo que he venido diciendo, y en el pensamiento moderno es cómo dominar las acechanzas de un orden natural mecánico, porque concebir a la naturaleza como un compuesto mecanicista de fenómenos tiene sus problemas. Los filósofos científicos del siglo XVI y XVII son conscientes que la naturaleza es hostil a la conducta humana, o sea, es hostil a la problemática humana, a la problemática moral, quiere decir. Sigue sus propias reglas. Y entonces, el problema es dominar la naturaleza por el conocimiento para evitar que nos perjudique. Entonces, la problemática ha cambiado y eso se traduce en que la sociedad política
ya no tiene como objetivo la realización moral de los ciudadanos, sino alcanzar una organización tal que sus vidas sean seguras, como es el caso de Hobbes, o bien, en el caso de Kant, puedan realizar sus planes individuales de vida. El individuo es anterior a la sociedad, no está, esto es bien distinto de los clásicos, ¿no? El individuo primero no está tematizado como individuo y en todo caso aparece en el contexto de la polis, no antes. Y constituye una limitación del poder político, según vamos a ver ahora en esto último que nos queda. Bueno, ejemplos de esta perspectiva, voy a tomar solo dos: Hobbes en el siglo XVII y Kant en el siglo XVIII. Hobbes quiere construir una filosofía civil o social sobre una concepción mecanicista del comportamiento humano, así como Galileo y Descartes concebían a la realidad de los fenómenos como una realidad mecánica, como un encuentro de cuerpos. Eso mismo quiere hacer Hobbes con la filosofía civil, que reemplaza la vieja filosofía política. Llevando a ese ámbito el ideal de Vico, de Giambattista Vico, el pensador italiano del siglo XVII, conocemos un objeto en la medida en que lo podemos producir. Fíjense, ya no es porque participamos de una esencia que nos vincula, sino porque lo producimos. Y por eso el estado de Hobbes es un artificio. Lo producen los hombres. La conducta humana es una materia calculable racionalmente según reglas universales, igual que los fenómenos naturales. Comparando a Aristóteles con Hobbes, para Aristóteles la sociedad política moldea el carácter de los hombres, esto de que el carácter moral se da en el contexto de un ethos. Para Hobbes, los hombres generan la sociedad política buscando superar sus deficiencias en el estado de naturaleza. O sea, la naturaleza humana no es completa desde el punto de vista de lo bondadoso, sino que, bueno, arroja al hombre a una lucha por la supervivencia, que puede derivar en la guerra de todos contra todos. El orden natural deja de ser un hogar deseable para ser un ámbito peligroso. Así era la naturaleza para la nueva ciencia, así es el estado de naturaleza humano para Hobbes. El pacto o contrato social que hacemos para salir del estado de naturaleza legitima el pasaje de la libertad sin autoridad a la obediencia. ¿Por qué obedecemos? Es la gran pregunta de la filosofía política moderna en estos tiempos. De aquí solo es legítimo el sometimiento al cual he prestado libremente mi consentimiento. La libertad consiste justamente en eso, en una libertad moral, no en la ausencia de reglas, sino en que me someto voluntariamente a las reglas que cada uno de nosotros se ha impuesto a sí mismo. El derecho y la mera fuerza física se excluyen. Esto es así en Rousseau y en Kant también. Y nos queda por último Kant, su distinción entre moralidad y legalidad, o sería entre moralidad y derecho. Otro aporte de la modernidad, que supone un límite para el Estado, pero que a la vez le impone al individuo la obligación moral de respetar el derecho, es decir, considerar la conciencia de cada uno de nosotros como capaz de dictar la norma moral a la cual se somete, significa, por un lado, separar la moralidad de la legalidad impuesta por el Estado, pero a la vez impone al individuo la obligación de respetar esa legalidad. Digamos, hay distinción, pero no total desconexión. La política, a su vez, se distingue de la moralidad y del derecho, ¿sí? Porque la política ahora no está en el contexto de una
asociación moral, como era la polis para los antiguos, pero se integra en el ideal regulativo de la paz perpetua. La paz perpetua, esa especie de fin que nos obliga, sin que tal vez nunca pueda concretarse, y que Kant llama la paz perpetua, integra política, moralidad y derecho. A su vez, su distinción entre razón pura y razón práctica es la distinción entre ser y deber ser. O sea, la razón pura está destinada al conocimiento de la naturaleza, de lo que es. La razón práctica rige las acciones morales, o sea, rige el mundo del deber ser, ¿no? La libertad humana, entonces, ya no es un problema de la naturaleza humana, sino un problema de la moralidad, tampoco un problema de la naturaleza. Al contrario, la naturaleza humana nos impone la necesidad, o sea, nuestra naturaleza tiene los mismos problemas que cualquier fenómeno natural, ¿no? Nuestro cuerpo cae como cae una piedra, ¿no? Se rige por esas mismas reglas. Pero la conciencia moral no puede ser puesta bajo los cánones de la ciencia de la naturaleza, sino solo de la filosofía moral, o sea, de la razón práctica. El contrato originario, que así es como le llama Kant al contrato social, es el pasaje de la libertad salvaje a la libertad moral. Este planteo ya venía de Rousseau. Lo que interesa en estos pensadores modernos para el ciudadano es la libertad racional, la libertad sujeta a normas públicas o privadas, pero la libertad sujeta a normas. El resultado, un Estado ya republicano, no el Estado monárquico de Hobbes, y probable Federación Mundial de Repúblicas para la Paz. O sea, Kant ya avanzó más allá de los límites del Estado Nacional, que era lo que le imponía a Hobbes la época, y ya pensó al conjunto de los estados, especialmente si son repúblicas, en el marco de la sociedad mundial. Y por último, ya acá terminamos, conclusiones breves, porque ya más o menos he dicho lo que pensaba. En filosofía es muy importante cómo uno presenta los argumentos y cómo los conecta. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Porque si se conectan de otro modo, se quiere decir otra cosa, ¿no? Entonces las conclusiones vienen a reafirmar lo anterior. La filosofía práctica, quiero decir, en general, no de una época, discute los fundamentos de la vida social. Es decir, los principios y los criterios subyacentes a las acciones humanas. No las acciones que pueden percibirse, sino los principios y criterios que las animan. Pero no por ello, eso sí es referente al pensamiento hoy, no por ello debe erigirse en una ciencia suprema omniabarcante como era el pensamiento antiguo. O sea, para Aristóteles, la ciencia política, la ciencia de la política es la ciencia suprema. Todas las otras, la economía, derecho, le están subordinadas. La ciencia política es la ciencia suprema. Hoy ya no se puede decir eso, porque ya no creemos que haya un fin general de la asociación política, de toda la asociación política, y entonces la ciencia que estudia ese fin general debe ser la suprema. Entonces, la antigua ciencia política aristotélica se conserva como filosofía práctica que investiga los principios y criterios que están presentes en la vida social. El modo en que se ordena la vida social condiciona el pensamiento filosófico. Bueno, esto es algo lo que he tratado de sostenerme por lo menos los últimos
15, 20 años de mi pensamiento, ¿no? No es que se constituye el pensamiento, no solo el filosófico, sino el pensamiento científico en general, por fuera de la vida social, y después ese pensamiento ordena la vida social, sino al revés. No hay modo de pensar fuera del contexto de una organización determinada de la sociedad. Ahora, eso no quiere decir que el resultado sea un pensamiento único, sino que estamos condicionados por cómo está organizada la vida social, y bueno, eso es lo que hoy nos lleva a pensar de un modo distinto a cómo pensaban los clásicos, que tenían por delante una realidad social muy distinta a la nuestra. Y por último, pongo una frase de Rorty, que es un pensador norteamericano de segunda mitad del siglo XX. Él lo pone en afirmativo y yo lo pongo entre signos de interrogación. ¿Quiere decir que la democracia tiene prioridad sobre la filosofía? ¿Eso qué querría decir? Que primero está la vida social y política, y a partir de ahí podemos filosofar, que primero están las acciones prácticas, y eso nos marca un contexto para poder pensar. Lo pongo en signo de interrogación porque Rorty lo lleva a un nivel de, vamos a decir, de encierro que bueno, que no me parece correcto. Creo que en todo caso hay condicionamiento de la vida social, pero no hay un encierro, porque el pensamiento siempre puede someter a crítica lo que está e imaginar algo que no está, que después podrá aparecer o no, pero el imaginar algo que no está supone una crítica de lo que está. Aún el pensamiento utópico, la corriente de los utopistas que construían ciudades alternativas, son valiosas por la crítica que suponían para la realidad existente. Entonces el pensamiento siempre puede ser crítico y productor de realidades diferentes, pero en ningún caso puede pensar en el vacío. Eso es lo que la historia nos ha enseñado. La historia nos ha enseñado eso, que lo que creíamos universal a veces es la proyección de una determinado statu quo, podemos decir, de una determinada organización social y sus criterios, como criterios para toda la humanidad en todo tiempo y lugar. Bien, esto es lo que quería decir. Ahora sí espero preguntas, pedido de aclaración, intervenciones. Muchas gracias y un placer. Este PowerPoint no sé si quedará a disposición. De mi parte no tengo problema. Y puedo marcar, por eso pueden tomar nota de esto que viene ahora, unas lecturas recomendadas. Los dos primeros pueden ser encontrados en PDF por Google, simplemente. Allí está. Gran trabajo de Doty, que fue profesor de filosofía política en la UBA hasta su muerte hace unos años. Habermas, en un trabajo ubicado en su libro Teoría y Praxis, la doctrina clásica de la política en relación con la filosofía social, un poco más difícil que Doty, pero muy bueno, excelente. Y mi trabajo sobre ética y consenso público, que puede ser usado como una especie de resumen de esto de hoy, pero que avanza ya hacia las éticas contemporáneas. Eso está en el repositorio hipermedial, lo pueden buscar por mi nombre. Bueno, ahora sí, escucho lo que quieran decirme. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Muy interesante, Jorge, la charla. Bueno, a mí por lo menos, que justo son muchos temas que vemos en Introducción a la Filosofía. Después vos nos podés compartir el PowerPoint para enviarle a los aquí presentes. Sí, por supuesto. Perfecto.
tienen el correo de la Secretaría Académica, nos pueden solicitar por mail el PowerPoint, se lo mandamos. Y no sé si tienen alguna consulta o algún resumen que quieran que hagamos. Ha quedado claro. Estoy presuponiendo ciertos conocimientos filosóficos en algunos casos. En otros he apelado a la experiencia de explicaciones que las clases me han impuesto a lo largo de tantos años, ¿no? Pero reconozco que muchos de estos aspectos requieren explicación adicional, ¿no? Así que, bueno, estoy dispuesto a darla. Bueno, muchas gracias, Raúl, por tu charla, muy nutritiva, muy especial. Así es que muchísimas gracias. Y bueno, la verdad que me gustó porque aunque no soy del área de filosofía, sino de la sociología, me interesa bastante la cuestión del pensamiento de Rorty como una política, la filosofía entendido como una política cultural. Y bueno, y esto es también retomado por numerosos sociólogos en la actualidad, o sea, esa interdisciplinariedad que estamos aunando esfuerzos con la filosofía para entender ciertos procesos sociales de la modernidad. Y me parece que no hay que dejar de lado de ninguna manera todo este pensamiento filosófico que nos ayuda a entender los cambios importantes que han habido en el transcurso de la historia con respecto a la ética, esa comprensión que se va mutando paulatinamente, me parece súper interesante. Así es que, bueno, quizás en otras oportunidades podamos profundizar un poco más, como vos decías, Raúl, que se pueden tomar algunos otros elementos en otras posteriores charlas. Me parecería sumamente interesante vincularnos con esas cuestiones, porque son temas muy positivos para analizar. Sí, lamentablemente este camino es muy largo en el sentido de que nos obliga a un repaso por corrientes del pasado que hoy no en todas las disciplinas son comprensibles. Digamos, la filosofía ya ha dejado de ser, y está bien que así sea, la ciencia madre. La ciencia. Lo de madre vino después. Pero las ciencias particulares, aún con sus métodos y sus grandes avances, dejan aspectos que son muy interesantes de la vida humana y de la concepción de la realidad, para que sigan pensados ya no al modo clásico. Yo creo que el retroceso es imposible, imposible, así como es imposible retroceder en la vida social hacia formas anteriores de vida. También eso pasa con el pensamiento, también eso pasa con el pensamiento. Ahora, para entender eso, no corresponde hacer cortes arbitrarios, digamos. Bueno, vamos a empezar como en su momento hizo el positivismo en el siglo XIX, o en el siglo XVIII en algunos casos, y todo lo anterior fue una especie de prehistoria del pensamiento que bueno, no necesitamos ver ahora. No, ni una cosa ni la otra. Ni la filosofía es la ciencia suprema, por ocuparse supuestamente de la realidad suprema, sino ni tampoco debe ser excluida totalmente de la reflexión sobre las cuestiones humanas. Esto último hoy ya se ha entendido, gracias a Dios. No estamos como hace 60 años, 70 años, en que para hablar de estas cosas había que pedir permiso.
y muchos no escuchaban. Por supuesto, yo era un estudiante, a mí no, pero lo comentaban los profesores y lo comentaban los escritores, ¿no? Hoy ya no es así. Hoy ya no es así. Así que te agradezco, Lucy, lo que dijiste, que me ha permitido decir todo esto. Te agradezco tu participación. Ha sido muy, muy fructífera para la charla. Y por supuesto en el futuro veré de continuarla ya llegando a los contemporáneos, ¿no? Porque esto no es más que el preludio del enfoque actual entre ética y política. Jorge, si me permiten, yo quería agradecer esta oportunidad. Lo veo también presente en el chat a mi compañero de cátedra, a Gabriel Escalante. Nosotros venimos del derecho procesal, que puede pensarse como algo ajeno a estas ideas tan interesantes, pero desde luego no lo es, porque también en la resolución de los conflictos, estamos presuponiendo la idea de convivencia, la idea de polis y la idea también de una ética para abordarlos. Así que es siempre muy interesante y muy inspirador revisitar y profundizar estos conceptos que para muchos evidentemente van quedando atrás, pero bueno, nosotros también te comentamos que participamos de la maestría en Derecho Procesal, y ahí tenemos materias como teoría del Estado, como teoría sociológica, que efectivamente nos ponen todo el tiempo en contacto con estos pensamientos. Así que para mí una alegría verte, hacía mucho que no te veía por la pandemia, por todas estas circunstancias. Estamos todos muy encerrados y salir de la rutina es siempre muy bienvenido. Bueno. Muchas gracias. Me alegro de escucharte, Andrea, también siempre te he valorado y sabés que en el pasado pretendí que vinieras para el lado de la filosofía. Sí. Así que, bueno, pero sí, ya veo sé. Que te has conservado, claro, veo que te has conservado en un pensamiento que amplía el derecho procesal en un marco mayor. Yo no creo, te vuelvo a repetir, que la filosofía tenga hoy, que sea una especie de reservorio de verdades que los demás no pueden acceder. Y que claro, si no la decimos nosotros, no la puede decir nadie. No, eso no es así. Esos son resabios del pensamiento clásico teñido de cierta soberbia intelectual. No. Me parece que las ciencias particulares, en este caso el derecho, tienen que hacer su camino y claro, van diversificando sus ramas, van profundizando en sus fenómenos. Y en algún momento me parece muy bien que aparezca en el posgrado la doctrina del Estado, la doctrina sociológica, porque ahí hay un contexto mayor del derecho que es muy útil para explicar sus fenómenos, ¿no? Así que lo he visto, creo que en algún momento me apareció el listado de materias de la maestría y vi eso, ¿no? Y me parece muy bien. Creo que una buena filosofía hoy es la que es, digamos así, austera. Bueno, nuestro ámbito no necesariamente es totalmente distinto. Digamos, en las cuestiones humanas, dividir en objetos de investigación es una pretensión exagerada. La división tajante no es posible. Bueno, pero entonces la interrelación de distintas disciplinas, ¿qué es lo que puede mejorar la comprensión de aquello que me he propuesto como objeto de investigación, ¿no? Por ahí sería. Claro que sí. Así que a lo mejor la otra parte todavía va a ser de relación más directa con lo que ustedes hacen, ¿no? Porque ahí ya queremos ver
Perfecto. Moral, derecho y política. Moral, derecho y política. Perfecto. Y ver Estaremos justamente atentos. los criterios subyacentes a las instituciones que hoy damos por sentadas, que son las instituciones legítimas de la vida social y política, ¿no? Sí, lo informaré. Claro. Mi intención es hacer un curso de posgrado con otros profesores, gente preparada que ha tomado diversos aspectos, algunos de ellos ya bueno, casi todos son doctores, ya tienen una trayectoria en las disciplinas que estudian de muchos años, así que a mi modo de ver va a ser un gran aporte. Pero a lo mejor planteamos una actividad como esta que sea una especie de introducción, ¿no? Que haga las cosas un poquito más sencillas al momento de abordar la temática en el posgrado, ¿no? Bueno, te agradezco mucho tu participación, un gusto de estar escuchándote. Por favor, un placer. Ya falta menos para el encuentro presencial de todos. Claro que sí, claro que sí. Ojalá, pronto. Bien. Bueno, ¿hay algo más? Si no, ya va a quedar para después el PowerPoint. Yo te lo envío, Evelyn, ¿puede ser así? Sí. Les pido a los participantes, porque, bueno, no todos los que se inscribieron están presentes, que quieran el PowerPoint, si nos pueden enviar un mensajito a la Secretaría Académica, o si ya me dan el ok, se los envío a todos, como quieran. Perfecto. Le enviamos Bien. la presentación. Sí, por favor. Perfecto. Sí, envíalo directamente. Les va a venir, Lo envío, perfecto. claro, tenerlo, digamos, y además está la bibliografía recomendada, las lecturas recomendadas, que son un refuerzo muy grande, y son textos, los dos, de Doty y de Habermas, de excelente calidad, No son fáciles de encontrar en un lenguaje más o menos accesible a personas de diversas disciplinas, pero con alta calidad, ¿no? Así que se los recomiendo. Muchísimas gracias, ha sido un Gracias placer. a todos. De este modo he vuelto a la Facultad de Derecho. Gracias, ha sido un gusto verte. No es Gracias. poca cosa a esta altura. Muchas Y gracias. espero verlos pronto en otra Gracias. actividad y, si es posible, ya presencial. Muchísimas Puede gracias. ser. ¿no? Gracias. Creo que va a cerrar, Luego. creo que cerrás vos, Evelyn. Sí, yo Cerrás cierro. vos. Buenas noches a Bueno. todos. Muchas gracias por participar. Muchísimas gracias y hasta Muchas gracias, luego. buenas noches.